Un gusto saludarlos a todos ustedes. Mi nombre es José Marco Orozco España y en esta ocasión voy a hablar sobre un tema muy importante para la materia de derechos humanos que lleva por título Derechos del no nacido. Bien, como introducción al tema, me gustaría mencionar algunos conceptos sobre este tema del no nacido. Entendemos que es el ser humano en el periodo de su vida que va desde el momento de la concepción, es decir, desde la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, hasta el momento de su nacimiento. Científicamente, se desarrolla en etapas muy diferenciadas desde el embrión hasta el feto. Cuando hablamos jurídicamente acerca del no nacido, se puede sostener en dos principios importantes, como bien indica la doctora Ofelia Uzcategui, que dice que tenemos que tener en cuenta el principio de la no maleficencia, que es la obligación de no infligir daño intencionalmente, y el principio de la beneficencia, que es la obligación de prevenir o aliviar el daño. Es decir, que el hacer bien u otorgar beneficios ayuda al prójimo por encima de los intereses particulares. ¿Qué dice la ciencia acerca de este tema del no nacido? Primeramente, hay una primera etapa en el momento de la fecundación, es decir, entre la unión del ovocito y el espermatozoide, que tiene como consecuencia la formación del cigoto, que es la célula diploide con 46 cromosomas, que a continuación experimenta segmentación y formación de los blastómeros. En una segunda etapa, a los 3 días posteriores de la fecundación, se forma el blastocisto y este da origen al embrión. En una tercera etapa, la implantación del embrión en la pared uterina ocurre a los 7 días de la fecundación. Este periodo dura 8 semanas y ocurre la organogénesis. Y finalmente una cuarta etapa donde el feto es un ser humano a partir del tercer mes del embarazo hasta el momento de nacer. Eso es lo que nos indica la ciencia en esas 4 etapas. Y como ustedes pueden apreciar, ya desde la etapa 1, desde el día 1 de la fecundación, se produce el cigoto, que no es más que la unión de los cromosomas, ¿no? Formando, como bien habíamos visto, los 46 cromosomas ya del ser humano. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la sociedad? La sociedad tiene diferentes posturas. Vamos a analizar unas 3 posturas. En una primera postura, la sociedad indica que el feto es un ser vivo recién a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses. ¿Cuál es una segunda postura? Dice que cuando ocurre el nacimiento, recién puede ser considerado una persona. Es decir, que cuando este ser humano rompe la placenta, recién es considerada una persona. Y finalmente una tercera postura dice que cuando el cerebro está desarrollado, recién puede ser considerado un ser humano. Ahí tenemos las dos caras de la moneda. Uno, lo que dice la ciencia, y por otra parte lo que dice la sociedad, ¿no? Ambas tienen sus diferentes posturas. Si hacemos un análisis de estas dos posturas que habíamos visto, surge de pronto una contradicción, si ustedes se han dado cuenta. ¿Qué se afirma? Legalmente se afirma que los derechos humanos del ser humano están plasmadas en la Constitución y por normas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y una de las premisas es que el derecho a la vida es lo primero y más fundamental de todos los derechos humanos. Por ello es el principal estudio del ser de una persona, sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible.
Es decir, lo que exige su respeto es desde su inicio de la vida hasta la muerte natural de dicha persona. Es el estudio prácticamente del ser humano, ¿no? Desde que nace hasta que muere. Desde que es un ser humano hasta su natural muerte. Y de pronto hay una contradicción. ¿Por qué? Hay el principio de autonomía de la mujer, que tiene prioridad sobre el feto y puede decidir sobre el periodo de la gestación. Ellas tienen esta autoridad sobre cualquier otra persona para interrumpir o seguir adelante este periodo de gestación. El derecho de interrumpir este periodo de este nuevo ser que se está formando en el vientre materno. Y una segunda contradicción es la admisión legal del aborto a nivel internacional. ¿Sí? Como ustedes pueden apreciar, si se afirma que el derecho a la vida es lo primero y más fundamental de los derechos humanos, de pronto se contradice con la admisión legal del aborto. Y esto ya habíamos visto en estas dos caras de la moneda. En una cara de la moneda científica nos está diciendo que es desde el primer día que se empieza a formar un nuevo ser, un ser humano. Entonces podríamos nosotros científicamente confirmar que el ser humano es una persona desde el día 1. Entonces, por ende, se debería respetar el derecho de la vida. ¿Sí? Ya, y por otra parte, como habíamos visto en la otra cara de la moneda, las posturas de la sociedad, que consideran algunos a los 3 meses recién un ser humano, otros cuando nace, rompe la placenta, y por último, cuando ya tienen un cerebro desarrollado, es considerado humano. Entonces, con todo ese pequeño análisis que hice en esta exposición, ya hablamos acerca de los derechos del no nacido, bajo una premisa. ¿Sí? Hay que recordar que los no nacidos son los humanos más débiles que necesitan de una mayor protección de todo tipo. Esa es nuestra premisa. Son los humanos más débiles. Entonces, ¿qué derechos debería tener un no nacido? ¿Sí? Teniendo en cuenta ambos principios, podemos hablar de la justicia para con el no nacido. Que esto se plasma en las mismas constituciones de los estados y también sobre los diversos instrumentos internacionales, como había mencionado la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. Entonces, estos diversos instrumentos internacionales y las constituciones políticas de los estados van a recordarnos los derechos de un no nacido. ¿Sí? Como preámbulo, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Es la misma Convención sobre los Derechos del Niño que está aquí afirmando que el niño merece una protección no después del nacimiento, sino antes del nacimiento. Entonces, ese antes, ¿en qué momento sería? ¿En cuáles de las etapas que habíamos visto científicamente sería? ¿Verdad? Es un análisis que deberíamos hacer sobre este preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño que menciona, ¿no? Entonces, será desde el cigoto, desde el primer día, como hemos visto. Entonces deberíamos cuidar a este no nacido desde su primer día. ¿Qué más? Dice, los estados garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, ¿no? Tanto física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, ¿sí? ¿Qué más? Dice derecho a la alimentación a lo largo de toda su vida.
a no recibir agresiones físicas tóxicas o cualquier sustancia medicamentosa, fármaco que lo perjudique, siempre que la madre esté informada de las necesidades particulares de los fetos y que sepan que algunos tratamientos tienen consecuencia sobre los mismos, ¿sí? Y por último, por el factor tiempo también, solamente vemos estos 5 derechos que puede tener el no nacido. Es el derecho a no ser rechazado por su madre y padre, vivir en un ambiente armonioso. Entonces, como conclusión, podremos decir que los derechos del no nacido, como bien dice la Convención, parte antes del nacimiento. Ahora, ese antes podríamos determinar particularmente lo que dice la ciencia desde el día 1. Entonces, es decir, que un no nacido tiene derechos desde el día 1 de su concepción, cuando se forma el cigoto con los 46 cromosomas, como dice la ciencia. Si hablamos científicamente, rechazaríamos cualquier otra postura de la sociedad que dicen a los 3 meses, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa que debemos nosotros proteger a los más débiles, en este caso a los no nacidos, necesariamente tendría una mayor protección jurídica de todo tipo, ¿sí? Eso es mi exposición, querida doctora, queridos compañeros, a todos los que han podido ver este video igual. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer también aquí en la caja de comentarios. Y ha sido un honor para mí poder haber expuesto este tema. Un saludo a todos.